Hola y bienvenidos a El Explicador. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia donde el mundo está literalmente al borde del colapso y la humanidad tiene que elegir entre dos caminos muy distintos, la ciencia o la fe. Todo esto viene de una película apocalíptica con una fuerte base religiosa llamada La Segunda Venida de Cristo. Y créanme, arranca con todo. Apagaron la luz del mundo. Así, con esa frase que se pronuncia durante la crucifixión, arranca la película. De una nos mete de cabeza en un mundo que se siente en crisis, con una sensación de pérdida enorme. El tono queda establecido desde el primer segundo. Aquí, todo está en juego. Y aquí está el corazón del conflicto. Por un lado, el mundo se está muriendo de hambre y una científica brillante cree que tiene la respuesta. Pero por otro lado, un predicador muy influyente dice que la ciencia de ella no es la solución, sino la raíz del problema. Es la clásica batalla de ideas, pero con el reloj del fin del mundo haciendo tic-tac. Ok, entonces, ¿cómo es que el mundo llegó a este punto de desastre total? Pues no fue un meteorito ni un desastre natural, no. La crisis que pone en marcha toda esta historia es culpa nuestra. Todo comenzó con una idea que sonaba increíble. Vamos a modificar genéticamente los cultivos para acabar con el hambre. Pero algo sale terriblemente mal. El propio ADN de estas plantas activa, un interruptor de autodestrucción. ¿Y cómo se esparce este desastre? A través de las abejas. Ellas, sin saberlo, llevan el polen contaminado a todas partes, iniciando un efecto dominó que amenaza con acabar con toda la vegetación del planeta. Y mientras la humanidad se asoma a este abismo, surgen dos figuras, dos líderes que ofrecen salidas completamente opuestas. Aquí es donde la película realmente nos pone a pensar en el choque de ideologías. Y aquí los tienen, frente a frente. Por un lado, la doctora Cera, con un plan súper tecnológico. Crear abejas inmortales para a su vez crear plantas inmortales y finalmente darnos vida eterna. Por el otro, el doctor Zacarías dice, no, la única salida es la humildad, la oración y la fe. Es la lucha entre el control humano y la entrega a lo divino. Esta frase resume perfectamente cómo piensa la doctora Cera. Para ella, esto no se trata solo de sobrevivir, se trata de ir más allá. Ve la crisis como una oportunidad para que la humanidad venza sus propias limitaciones y literalmente conquiste la muerte, el máximo logro. Y en la otra esquina, con un mensaje totalmente opuesto, está el doctor Zacarías. Y lo interesante es que él mismo fue un científico ganador del Nobel que lo dejó todo por la fe. Él sostiene que la arrogancia científica es el problema y que la única solución real es rendirse a un poder superior. Ahora, toda esta crisis global, todo este debate filosófico, está a punto de volverse algo muy, pero que muy personal para la doctora Cera. El destino del mundo, de repente, va a depender del destino de una sola niña. Les presento a Alba. Es la hija adoptiva de la doctora Cera. Y aquí está el giro que lo complica todo. Mientras su mamá es la personificación de la ciencia, Alba es increíblemente religiosa. Así que ese debate mundial entre ciencia y fe se vive todos los días en su propia casa, lo que hace que todo se sienta mucho más cercano y emocional. Para entender por qué Beatrix está tan obsesionada con salvar vidas, hay que entender de dónde viene. Ella rescató a Alba de uno de estos lugares, las llamadas salas de la muerte. Unos lugares terribles donde, según la película, se dejaba morir a las niñas. Ese trauma es el motor de su desesperación por vencer a la muerte a cualquier costo, porque la ha visto de la forma más cruel. Y entonces, la ironía más cruel de todas, justo cuando Beatrix está a punto de crear la inmortalidad para el mundo entero, a su propia hija le diagnostican una enfermedad incurable. De repente, toda su ciencia, todo su poder, no sirven para nada. Ahora el juego es agonizantemente personal. Esta tragedia personal nos lleva directamente al punto de quiebre de la historia. Es el momento en que la ciencia falla, la fe se pone a prueba y la moralidad está a punto de enfrentarse a una elección simplemente imposible. Y a pesar de todos los intentos, de toda la ciencia y de todas las oraciones, no es suficiente. Alba fallece. Y con ella parece que toda la esperanza de Beatrix también muere. Y es en ese momento, en el más bajo de su vida, cuando su patrocinador, el jefe de la corporación que financia su trabajo,
le hace una oferta. Y ahí revela quién es en realidad, con una propuesta que es literalmente un pacto con el diablo. ¿Quieres que tu hija vuelva? Tráeme la cabeza de John. Le ofrece resucitar a Alba, pero el precio es la vida del predicador. Y esta es la pregunta que nos deja helados. ¿Será capaz de matar a un hombre bueno para recuperar a su hija? ¿O va a aceptar esta pérdida terrible para aferrarse a lo que queda de su moral? Bueno, ¿y qué elige? Esta pregunta nos lleva de lleno a la conclusión de la película, una que es tan dramática como teológica, y sí, bastante explosiva. Enfrentada a una oferta del mismísimo diablo, Beatrix toma una decisión. Dice que no. Se niega a sacrificar a un hombre inocente, aunque eso signifique perder a su hija para siempre. En su momento más oscuro, después de haberlo perdido todo, la científica finalmente hace lo que su hija siempre hizo. Se rinde a la fe. Abandona por completo su propio poder, su intelecto, y pide perdón, poniendo toda su confianza en Cristo. Y ese acto de fe pura, desencadena el evento que le da nombre a la película. La segunda venida no es una metáfora aquí, es un evento literal. Una luz purificadora aparece, vence al mal y en un último milagro le devuelve la vida a Alba. Y con esta frase, la película nos da su mensaje final, sin dejar lugar a dudas. No fue la ciencia, no fue el intelecto, no fueron las abejas inmortales. Lo que trajo la salvación al final fue la fe. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? En una historia donde la intervención divina es la única respuesta verdadera, ¿qué nos dice eso sobre nuestra búsqueda de la inmortalidad a través de la tecnología? ¿Es la abeja inmortal un símbolo de la arrogancia humana, un falso ídolo, o simplemente un intento equivocado de jugar a ser Dios en un mundo que, según esta historia, ya tiene uno? Ahí se las dejo. En una historia donde el mundo está literalmente al borde del colapso y la humanidad tiene que elegir entre dos caminos muy distintos, la ciencia o la fe. Todo esto viene de una película apocalíptica con una fuerte base religiosa llamada La Segunda Venida de Cristo. Y créanme, arranca con todo. Apagaron la luz del mundo. Así, con esa frase que se pronuncia durante la crucifixión, arranca la película. De una nos mete de cabeza en un mundo que se siente en crisis, con una sensación de pérdida enorme. El tono queda establecido desde el primer segundo. Aquí, todo está en juego. Y aquí está el corazón del conflicto. Por un lado, el mundo se está muriendo de hambre y una científica brillante cree que tiene la respuesta. Pero por otro lado, un predicador muy influyente dice que la ciencia de ella no es la solución, sino la raíz del problema. Es la clásica batalla de ideas, pero con el reloj del fin del mundo haciendo tic-tac. Ok, entonces, ¿cómo es que el mundo llegó a este punto de desastre total? Pues no fue un meteorito ni un desastre natural, no. La crisis que pone en marcha toda esta historia es culpa nuestra. Todo comenzó con una idea que sonaba increíble. Vamos a modificar genéticamente los cultivos para acabar con el hambre. Pero algo sale terriblemente mal. El propio ADN de estas plantas activa, un interruptor de autodestrucción. ¿Y cómo se esparce este desastre? A través de las abejas. Ellas, sin saberlo, llevan el polen contaminado a todas partes, iniciando un efecto dominó que amenaza con acabar con toda la vegetación del planeta. Y mientras la humanidad se asoma a este abismo, surgen dos figuras, dos líderes que ofrecen salidas completamente opuestas. Aquí es donde la película realmente nos pone a pensar en el choque de ideologías. Y aquí los tienen, frente a frente. Por un lado, la doctora Cera, con un plan súper tecnológico. Crear abejas inmortales para, a su vez, crear plantas inmortales y, finalmente, darnos vida eterna. Por el otro, el doctor Zacarías dice, no. La única salida es la humildad, la oración y la fe. Es la lucha entre el control humano y la entrega a lo divino. Esta frase resume perfectamente cómo piensa la doctora Cera. Para ella, esto no se trata solo de sobrevivir, se trata de ir más allá. Ve la crisis como una oportunidad para que la humanidad venza sus propias limitaciones y literalmente conquiste la muerte, el máximo logro. Y en la otra esquina, con un mensaje totalmente opuesto, está el doctor Zacarías. Y lo interesante es que él mismo fue un científico ganador del Nobel que lo dejó todo por la fe. Él sostiene que la arrogancia científica es el problema.
y que la única solución real es rendirse a un poder superior. Ahora, toda esta crisis global, todo este debate filosófico, está a punto de volverse algo muy, pero que muy personal para la doctora Cera. El destino del mundo, de repente, va a depender del destino de una sola niña. Les presento a Alba. Es la hija adoptiva de la doctora Cera. Y aquí está el giro que lo complica todo. Mientras su mamá es la personificación de la ciencia, Alba es increíblemente religiosa. Así que ese debate mundial entre ciencia y fe se vive todos los días en su propia casa, lo que hace que todo se sienta mucho más cercano y emocional. Para entender por qué Beatrix está tan obsesionada con salvar vidas, hay que entender de dónde viene. Ella rescató a Alba de uno de estos lugares, las llamadas salas de la muerte. Unos lugares terribles donde, según la película, se dejaba morir a las niñas. Ese trauma es el motor de su desesperación por vencer a la muerte a cualquier costo, porque la ha visto de la forma más cruel. Y entonces, la ironía más cruel de todas: justo cuando Beatrix está a punto de crear la inmortalidad para el mundo entero, a su propia hija le diagnostican una enfermedad incurable. De repente, toda su ciencia, todo su poder, no sirven para nada. Ahora el juego es agonizantemente personal. Esta tragedia personal nos lleva directamente al punto de quiebre de la historia. Es el momento en que la ciencia falla, la fe se pone a prueba y la moralidad está a punto de enfrentarse a una elección simplemente imposible. Y a pesar de todos los intentos, de toda la ciencia y de todas las oraciones, no es suficiente. Alba fallece. Y con ella parece que toda la esperanza de Beatrix también muere. Y es en ese momento, en el más bajo de su vida, cuando su patrocinador, el jefe de la corporación que financia su trabajo, le hace una oferta. Y ahí revela quién es en realidad, con una propuesta que es literalmente un pacto con el diablo. ¿Quieres que tu hija vuelva? Tráeme la cabeza de John. Le ofrece resucitar a Alba, pero el precio es la vida del predicador. Y esta es la pregunta que nos deja helados. ¿Será capaz de matar a un hombre bueno para recuperar a su hija? ¿O va a aceptar esta pérdida terrible para aferrarse a lo que queda de su moral? Bueno, ¿y qué elige? Esta pregunta nos lleva de lleno a la conclusión de la película, una que es tan dramática como teológica, y sí, bastante explosiva. Enfrentada a una oferta del mismísimo diablo, Beatrix toma una decisión. Dice que no. Se niega a sacrificar a un hombre inocente, aunque eso signifique perder a su hija para siempre. En su momento más oscuro, después de haberlo perdido todo, la científica finalmente hace lo que su hija siempre hizo: se rinde a la fe, abandona por completo su propio poder, su intelecto, y pide perdón, poniendo toda su confianza en Cristo. Y ese acto de fe pura, desencadena el evento que le da nombre a la película. La segunda venida no es una metáfora aquí, es un evento literal. Una luz purificadora aparece, vence al mal y en un último milagro le devuelve la vida a Alba. Y con esta frase, la película nos da su mensaje final, sin dejar lugar a dudas. No fue la ciencia, no fue el intelecto, no fueron las abejas inmortales. Lo que trajo la salvación al final fue la fe. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar, ¿no? En una historia donde la intervención divina es la única respuesta verdadera, ¿qué nos dice eso sobre nuestra búsqueda de la inmortalidad a través de la tecnología? ¿Es la abeja inmortal un símbolo de la arrogancia humana, un falso ídolo, o simplemente un intento equivocado de jugar a ser Dios en un mundo que, según esta historia, ya tiene uno? Ahí se las dejo.